expertos en ovnis son de la misma opinión hoy por hoy. Sin embargo, queda por dar una respuesta a una serie de cuestiones de notable importancia. En primer lugar, hay que pronunciarse sobre la realidad de los casos de visiones contactados que están documentados. ¿Son estos reales? De ser así, ¿cuántos? A esto hay que añadir una serie de preguntas aún más importantes. ¿Qué explicación tienen? ¿Cuál es su naturaleza real? ¿Tiene eso alguna relevancia para nosotros? A contestar esos dos grupos de preguntas está destinado este documental. En primer lugar, están los casos de fraude confesado o descubierto al cabo de los años. Hoy en día, al menos, tras reconocerlo así, todos tienen claro que Fontaine no fue raptado por una tripulación extraterrestre. Como él mismo confesó, solo se trató de un engaño. En otros casos, el presunto raptado o contactado no han confesado su mentira, pero esta resulta palpable. Francamente, hoy es imposible aceptar relatos como el de Adamski. En relación a este sabemos ya con toda certeza que contra lo escrito por él, no solo está claro que Venus no es un planeta habitado, sino que además conocemos la cara oculta de la Luna y ésta no se parece ni lejanamente a lo que él dijo haber visto mientras viajaban a bordo de un platillo volante. Los testimonios semejantes a estos dos pueden y deben ser descartados sin temor, como engaños claramente deliberados. También debe hacerse lo mismo que con todos aquellos que se basan en triquiñuelas del tipo de fotografiar una ventana al exterior sobre la que previamente se había pegado un dibujo de un ovni, etc. En segundo lugar, nos encontramos con un número considerable de casos en que el supuesto ovni era o un fenómeno de la naturaleza o un hecho claramente explicable desde una perspectiva meramente humana. Un ejemplo del primer aspecto lo tenemos en el caso de las nubes lenticulares. Una foto de las mismas podría dar la impresión de estar recogiendo el vuelo de diversos platillos volantes. Sin embargo, son solo nubes agrupadas en una forma caprichosamente curiosa. Lo mismo sucede con el tipo de espejismo conocido como Fata Morgana, los fuegos de San Telmo o el mismo planeta Venus. Pero a la gente profana resulta relativamente fácil tomar estos fenómenos por ovnis. Un caso así fue el del ovni que creyó ver el presidente Jimmy Carter. En realidad, el ovni que informó haber visto no era sino el planeta Venus. Casos como el suyo se han repetido en decenas de ocasiones y dado el aspecto brillante y también móvil de este astro, no resulta extraño que el desconocedor lo pueda tomar como una nave espacial. De la misma forma, los casos de objetos humanos confundidos con ovnis registran un número no menor. Globos sonda, aviones que se desplazan entre la hierba y un largo etcétera, han sido tomados por naves espaciales repetidas ocasiones. Con todo, y aunque en estas categorías están contenidos con mucho más del 95% de los casos, aún nos quedan otros que no pueden considerarse ni fraudulentos ni frutos del error. Efectivamente, estos obedecen a algo real. Generalmente la persona se ve presa de trances no deseados, idénticos a los soportados por médium espiritistas, y aparece dotada de poderes como la escritura automática, que solo se dan en casos relacionados con el ocultismo. En situaciones como esa, previa a una comprobación de su autenticidad, sí podemos reconocer que hay algo que no es humano, aunque tampoco extraterrestre, que actúa sobre la persona en cuestión. ¿Cuál es el origen de ese algo? Para empezar, muchas de las ideas ligadas a la literatura ovni hallan su origen en tópicos del ocultismo. Quizá una de las más curiosas sea la de nuestro planeta está hueco y en su interior se halla oculta una raza superior que puede guiarnos espiritualmente. Esta teoría, conocida como Hollywood Tree, fue ya sostenida en el siglo XIX por los norteamericanos Simmons y Ted, pero fue sustentada también por diversos grupos ocultistas y de ellos pasó al nazismo alemán. En todos los casos, la idea madre era similar. Los seres humanos necesitan una guía espiritual de corte ocultista y esta va a serles proporcionada por una raza de seres que habitan en el interior de la Tierra. Los defensores de la creencia en los ovnis no hicieron sino cambiar a la raza superior por una raza superior de extraterrestres.
No menos similar a esta tesis es la que aboga por la creación de un superhombre a partir de la intervención de los tripulantes de los ovnis. La tesis del superhombre ha presentado casi siempre un contenido de tipo ocultista. Como si de una imitación burda del creador se tratara, movimientos ocultistas como el ligado al cabalismo han mantenido la posibilidad de crear seres. De igual forma, buen número de los maestros del ocultismo, como Madame Blavatsky, apuntaban hacia la creación de una raza de superhombres poseedores de poderes ocultos gracias a la ayuda de guías espirituales no humanos. Esta idea también se encarnó de una manera más secularizada en el nazismo alemán, en parte surgiendo de la filosofía de Nietzsche, en parte emanando de grupos ocultistas como la Sociedad Thule. Es una idea vinculada de la misma forma con toda la mitología de los ovnis. Ya hemos visto cómo Däniken y otros como Flexedo nos consideran fruto de un experimento genético derivado de los extraterrestres. No es menos cierto que un buen número de supuestos extraterrestres han hablado a sus contactos y raptados de la posibilidad de convertirse en una raza superior. Finalmente, los mensajes de tipo espiritual pronunciados por los supuestos extraterrestres hacen referencia siempre a una visión del mundo cuyos dos polos son, por un lado, una serie de conceptos vagos similares a los del espiritismo y otras formas de ocultismo, y, por otro, la insistencia en que los habitantes de este planeta poseen una visión espiritual rudimentaria y deberían por ello someterse a la enseñanza por ellos. John Keel, pese a confesar ser agnóstico, señala que los contenidos de los mensajes, o sea de los ovnis, son idénticos a los mensajes que ya hace tiempo recibían los médiums. Así que hay algo no muy limpio en todo el asunto ovni. Precisamente en base a esta conexión ocultista, no es de extrañar que la creencia en los extraterrestres haya jugado un papel importante en el origen de algunas sectas contemporáneas cuya vía de revelación ha sido, según propia confesión, la actividad angélica. Tanto la profetisa de los adventistas del séptimo día, Ellen White, como el profeta mormón Joseph Smith afirmaron haber visto a seres extraterrestres. En el primero de los casos, Ellen White escribió haber sido llevada por ángeles a visitar otros planetas, donde se encontró, entre otras personas, a Enoch. En el último caso, el de Smith, tenemos que llegar a la conclusión de que, indudablemente, o se trató de un engaño consciente o Smith fue engañado, puesto que insistió en que en la Luna había habitantes que vestían de manera similar a los cuáqueros, que eran de 6 pies de alto y que vivían generalmente cerca de 1000 años. Y sabemos que todas esas afirmaciones son falsas. Es cierto que hay razones más que fundadas para dudar de la veracidad y honradez de estos dos profetas, entre comillas, y está establecido que ambos tuvieron vínculos más que considerables con el ocultismo. Asimismo, algunos de sus escritos inspirados no fueron sino plagios, pero con todo, no deja de ser significativo que dos personajes especiales conocidos por sus relaciones con seres espirituales de dudosa condición hayan abogado precisamente por la veracidad de la creencia en los extraterrestres. Sin embargo, no son adventistas y mormones los únicos miembros de sectas que hacen referencia específica a los extraterrestres. Todo lo contrario. Uno de los frutos más palpables de la fe en los ovnis durante los últimos años ha sido precisamente la formación de grupos que contactan con supuestos extraterrestres y aceptan colocarse bajo su dirección espiritual. Sectas cuya base es la búsqueda y realización de contactos con seres a los que se toma por extraterrestres, pero cuyas características parecen de tipo definitivamente espiritual. En todos los casos hay una serie de aspectos que se repiten, un mensaje espiritual similar al del espiritismo, la insistencia en que los supuestos extraterrestres son la guía idónea de tipo espiritual, la reducción de la importancia de la Biblia, así como de la persona de Jesús y la solicitud de sumisión a este guía en lo que se refiere a los contactados. En varias ocasiones, como en el caso del grupo Urantia, existe un libro sagrado revelado supuestamente por estos seres que aparecen como espíritus, pero en la totalidad, la disciplina y visión del grupo son claramente religiosas. Intentar negar, pues, que el fenómeno ovni tiene hondas raíces espirituales no parece que pueda resultar aceptable. La verdad es precisamente todo lo contrario. Quizá en uno de los aspectos donde más se evidencie el carácter espiritual del fenómeno ovni sea en relación con el movimiento de la nueva era,
Buen número de los profetas de la nueva era o New Age pretenden haber obtenido sus enseñanzas del contacto espiritista con extraterrestres. Para ellos, y es de temer que tengan razón, los supuestos extraterrestres tienen una importancia fundamentalmente espiritual, aún más como guías espirituales. La creencia en una raza superior dotada de poderes propios de la brujería y del ocultismo que pueda llegar a controlar la Tierra, la espera de una nueva era en que haya una orden universal donde la economía, la política y la religión sean una sola, y la confianza en que los extraterrestres puedan actuar como guías espirituales en este proceso son solo algunos de los elementos comunes entre la nueva era y los presuntos seres de otros planetas. Nada de ello puede considerarse casual. No acaban ahí las coincidencias entre la nueva era y el movimiento pro-ovni. En ambos casos existe un interés especial por colocar fuera de juego a la Biblia y a las enseñanzas contenidas en la misma. Da la impresión de que ambas corrientes de pensamiento, muy tolerantes hacia todo tipo de fenómenos espirituales del tipo que sean, se sienten especialmente incómodas e irritadas con la revelación contenida en la Biblia. Los ejemplos de esta actitud son numerosos. Sí, según las Escrituras, Cristo es Dios que murió en nuestro lugar para que, mediante la fe en su sacrificio expiatorio, podamos ser salvos para la nueva era y las supuestas revelaciones, entre comillas, ovnis. Cristo es o un extraterrestre subordinado enviado a la tierra o un simple maestro de corte orientalista, como pretende el libro de Urantia. Si la Biblia insiste en el valor de la resurrección de Jesús y en su papel trascendental para nuestra salvación, tanto la nueva era como los pro-ovnis sostienen que es dudoso que resucitara y que, caso de hacerlo, tal y como sostiene J.J. Benítez, se debió a una intervención de los extraterrestres. Su muerte, si es que se produjo, no tuvo ningún valor salvífico ni expiatorio y, claro está, no debe temerse la existencia de un infierno, puesto que él mismo no existe, ya que nuestro universo es una continua cadena evolutiva en la que, es posible, quizá un día lleguemos a ser extraterrestres. Solo a partir de este encono radicalmente anticristiano puede explicarse el especial interés, no mostrado en relación con el budismo o el islam, por citar dos ejemplos altamente significativos, en denigrar la figura de Jesús y los escritos bíblicos. Según esta visión peculiar, la Biblia solo recoge testimonios de extraterrestres a los que se tomó tontamente por Dios. Jesús era uno de ellos. Ya hemos visto que tal interpretación de los textos bíblicos es insostenible, pero no puede decirse que sea casual ni inocente. Hay algo en todo el fenómeno ovni que le lleve a chocar frontalmente con los puntos de vida establecidos en el Antiguo y el Nuevo Testamentos. La pregunta es ¿por qué? La auténtica realidad de los extraños seres que se enmascaran con la pretensión de venir de otros planetas, se trata de unos seres cuya naturaleza no es humana sino espiritual. Jacques Vallée, que inicialmente había abogado por la creencia en que los ovnis eran habitantes de otro planeta, finalmente tuvo que reconocer que el carácter de los mismos era espiritual y fuera de las leyes físicas como, entre comillas, las impredecibles brujas de nuestra infancia. Aún más, las descripciones de los extraterrestres, en su opinión, se asemejan enormemente a las de personajes dotados de carácter semi-espiritual como los elfos, las sílfides y los lútins. Al tratar con ellos, nos poníamos en contacto con seres situados en el plano espiritual y no interplanetario. Pero quizá quien ha expresado este punto de vista de una manera más directa ha sido el ufólogo John Keel. En su opinión, la actividad atribuida a los extraterrestres es, en realidad, un engaño cósmico, una burla realizada por entes visibles que siempre se han complacido en asustar, confundir y desviar a la raza humana. No es difícil, a estas alturas de nuestro estudio, aceptar que Keel presenta una opinión más que fundamentada en la evidencia de la que disponemos. Pero, ¿quiénes son estas fuerzas espirituales destinadas a engañar y confundir al género humano? De nuevo han sido los expertos en ovnis, nada sospechosos, de prejuicios favorables al cristianismo, puesto que en más de una ocasión se han confesado agnósticos, los que han puesto el dedo en la llaga del problema de la identificación de los supuestos extraterrestres. Keel, a quien hemos mencionado como defensor de la tesis de que los supuestos ovnis no son seres de otro planeta, sino fuerzas cuya finalidad es engañar y extraviar al género humano, lo ha expresado de manera trágicamente clara. Son innumerables los sucesos demoníacos bien documentados que están a disposición de todos los investigadores.
Las manifestaciones y sucesos que se hallan descritos en esta impresionante literatura son similares, por no decir completamente idénticos, al fenómeno mismo de los ovnis. Las víctimas de la demonología posesión sufren los mismos síntomas médicos y emocionales que los contactados por los ovnis. En otras palabras, si hay que dar un nombre a las fuerzas invisibles engañosas que se ocultan tras el disfraz de los ovnis, la evidencia documentada de siglos nos obliga a decir que este sería el de demonios. Repetimos que tal testimonio disfruta de un especial valor, no solo porque procede de un especialista, sino porque éste no es cristiano y no puede ser acusado de tener prejuicios en relación con el tema. Pero, además, su opinión no es la única al respecto. Lynn Chatway, bibliógrafo, decano de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, examinó unas 1.600 obras, entre artículos y libros, con la finalidad de elaborar una bibliografía relacionada con el fenómeno ovni. La introducción de su estudio llegaba a la siguiente conclusión: muchos de los informes acerca de ovnis que se publican ahora en la prensa narran hechos que son asombrosamente similares a la posesión diabólica y a los fenómenos psíquicos que han sido conocidos durante mucho tiempo por los teólogos y los parapsicólogos. Una vez más, el peso de la evidencia parece irrefutable. La obra de Chatway además tenía una finalidad de asesorar a las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Precisamente por ello exigía un enfoque fríamente científico y desprovisto de divagaciones. En este marco, la respuesta era clara. Existía una asombrosa semejanza entre los fenómenos de posesión diabólica y los de contactados por ovnis. ¿Casualidad? Ni siquiera la conocida revista de ovnis, Flying Saucer Review, o sea, revista del platillo volante, se ha puesto a opiniones como las antes mencionadas. Todo lo contrario, esta publicación en su volumen 22, número 3, página 31, ha señalado que puntos de vista como los de Cale y Chatway están más que fundamentados en multitud de casos sometidos a verificación. Concretamente, en este número se decía: sin citar veintenas de casos conocidos, es posible darse cuenta de que las características señaladas arriba como pertenecientes a demonios aparecen vez tras vez en los informes sobre ovnis. Resulta, a la vista de los argumentos citados, inquietante lo que puede ocultarse tras el fenómeno ovni. Resulta, empero, más aterrador el mal que puede derivarse de aceptar por las buenas las enseñanzas entregadas por seres que se definen como extraterrestres, cuando en realidad son algo muy distinto. A continuación vamos a señalar algunos de los motivos que existen para identificar a los seres espirituales que, ocultos como extraterrestres, buscan engañar y extraviar al género humano con los demonios. En primer lugar, se halla el ansia de dominio espiritual manifestado por los extraños seres. De manera enfermiza, parecen repetir el hecho de que la humanidad necesita un guía y que ese guía son ellos. Por supuesto, la obediencia a tal guía permitirá, según afirman ellos, que este planeta llegue a una dimensión casi divina. Cualquiera que se tome la molestia de leer el capítulo 3 del primer libro de la Biblia, el Génesis, podrá ver que esa fue la misma táctica seguida por Satanás cuando tentó a Eva. Inicialmente sugirió que el mandato de Dios no era tan correcto como podía parecer a primera vista. Después ofreció a Eva la posibilidad de ser como, entre comillas, dioses. Por último, logró que, bajo su autoridad, Eva se precipitara en la caída. La misma oferta, la misma técnica, el mismo objetivo. ¿Casualidad? En segundo lugar, parece indiscutible que el movimiento ovni en cualquiera de sus versiones alimenta una clara oposición hacia la Biblia. El mensaje de esta no puede ser más contrario a su tesis. Para empezar, insiste en el hecho de que todos están bajo pecado, Romanos 3:9, y señala que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, Romanos 3:20. Así que nos guste o no, nos enfrenta con la realidad de que todos somos pecadores y que nuestras propias obras no pueden salvarnos. No hay salida en una huida hacia lejanas galaxias, ni tampoco una esperanza de convertirnos en dioses, como señaló el diablo a Eva, si creemos en los supuestos extraterrestres y los aceptamos como guías espirituales. Existe un creador,
ya que no somos fruto de una manipulación genética realizada hace miles de años por seres de otros planetas, y ante Él habremos de responder un día por nuestros pecados. Esta negativa a considerar nuestra responsabilidad ante el Creador y el castigo que implica nuestra desobediencia es algo presente también en los mensajes de los supuestos ovnis. También se hallaba en las palabras que el diablo dirigió a Eva, cuando ésta hizo referencia a la responsabilidad que tendría ante su Creador por desobedecer el mandamiento que a aquel le había dado. Las palabras de Satanás, una burda mentira, fueron las siguientes: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4 al 5. La misma oferta, la misma técnica, el mismo objetivo. Este Creador ciertamente ha dispuesto un camino de salvación para nosotros. Asimismo nos ha indicado que debemos abstenernos de ciertas prácticas que se originan en los demonios, las fuerzas espirituales malvadas que se opusieron a Él y que desean aniquilar en su misma perdición a la raza humana. Entre estas prácticas se halla el intento de comunicarnos con espíritus. La Biblia es tajante al respecto. No se halle en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, del 10 al 11. La comunicación con espíritus es algo claramente prohibido en la Escritura y, no obstante, es a través de técnicas espiritistas como efectúan sus comunicaciones muchos de los supuestos y falsos extraterrestres. Desde los profetas de canalización propios del movimiento de la nueva era, a través de los que hablan muchas veces los espíritus de supuestos extraterrestres, hasta casos como el de Bill Sidley, fundador de la secta ovni de Urantia, que afirma haber recibido su sagrada revelación en 1934 de parte de 7 espíritus. La ligación entre espiritismo y ovnimismo resulta innegable. Revelaciones espirituales transmitidas por medios mediomanísticos contrarios a la palabra de Dios con la finalidad de apartarnos de nuestro Creador, la misma oferta, la misma técnica y el mismo objetivo. Muchos nos tememos que todo dista demasiado de ser casual. Sí, podemos estar de acuerdo con Kiel cuando afirma que detrás de los ovnis no hay seres extraterrestres, sino una especie encaminada a engañar y extraviar al género humano. Ese ha sido su deseo desde los tiempos de Adán y Eva, y desde entonces no ha cesado en su empeño utilizando métodos como el ocultismo o el espiritismo. Busca establecer sobre la humanidad un control más directo aún del que ahora tiene sobre ella. Desea cegar las mentes de los incrédulos con engaños encaminados a evitar que conozcan y acepten el mensaje de la Biblia y puedan salvarse. Con todo, para el observador atento que sepa atar cabos, resulta evidente con quién nos enfrentamos en esta situación. Unos seres espirituales que mienten, que pretenden dominar espiritualmente a la humanidad, que se empeñan en negar la Escritura, que la ridiculizan, que ocultan la responsabilidad del ser humano ante su Creador y que disminuyen el valor de la persona y la obra de Cristo. Solo pueden ser demonios, por mucho que intenten disfrazarse. Escuchar sus enseñanzas implica por ello un riesgo de envergadura inimaginable. Con todo, es más que posible que todo esto no constituya sino un peldaño más de un proceso que camina hacia algo mucho peor. La Biblia habla claramente de cómo en los tiempos inmediatamente cercanos a la venida de Cristo surgirá un personaje de naturaleza humana pero espiritual demoníaca al que se conoce generalmente como el Anticristo. Bajo su centro el mundo experimentará un proceso universal de unificación como no se ha conocido jamás. A imagen de los deseos de los nazis alemanes o de los defensores del movimiento de la nueva era, no existirá sino un gobierno para todo el planeta. De la misma manera, solo se permitirá un sistema económico que englobe a todos los habitantes de la misma, y algo tan privado como la esfera religiosa se verá sujeto a un férreo intervencionalismo, haciendo que todos los seres humanos tengan una religión única, o sea, el ecumenismo. Esta religión del anticristo no será sino una forma de ocultismo, controlada por espíritus demoníacos que abiertamente someterán a nuestro planeta a sus deseos. Sabemos por la Escritura que esta religión se verá ligada a fenómenos maravillosos y sorprendentes. El apóstol Pablo, refiriéndose a la venida del anticristo, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 10. De nuevo, las coincidencias con el movimiento ovni, y dicho sea de paso, la nueva era, resultan sorprendentemente alarmantes y, desde luego, no podemos descartar que el movimiento pro-ovni sea uno de los instrumentos utilizados por Satanás para propiciar la llegada de ese reinado del ocultismo que será el gobierno del anticristo. Algunas obras de creación, como El fin de la infancia, de A.C. Clarke, el autor de 2001, Una odisea espacial, han recogido esta misma visión en forma realmente inquietante. En la obra mencionada, nuestro planeta comienza a recibir mensajes de naves espaciales que enseñan doctrinas similares a las del espiritismo. Poco a poco, la Tierra va aceptando como algo bueno la llegada de estos seres. Cuando finalmente aparecen sobre la superficie terrestre y se manifiesten, su aspecto resulta sorprendente. Tienen cuernos y rabo como los demonios de las historias, pero la gente ya está tan acostumbrada a ellos que los aceptan sin vacilar. En poco tiempo someten el planeta, y la especie humana como tal es reducida a su dominio, dejando de ser lo que es. Por absurdo que pueda parecer a muchos, la historia del movimiento ovni podría concluir de una manera muy similar. Resulta innegable que las últimas décadas han asistido a un recrudecimiento de las prácticas ocultistas. De esta reacción, el espiritismo con máscara extraterrestre es solo una de las manifestaciones, pero indudable a fin de cuentas. El papel que puede llegar a jugar el día de mañana resulta aterrador, porque ni los demonios desean el bien de la humanidad, ni dejarán en hacer todo lo que esté a su alcance para dañarla malignamente. Con todo, hay esperanza. La Biblia señala claramente cuál será el destino del anticristo. En palabras de Pablo, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. La historia concluirá, pero no con la victoria de esa raza de espíritus engañadores cuya finalidad es extraviar al género humano y dominarlo. Tampoco terminarán con el afianzamiento eterno del poderío inicuo del anticristo sobre nuestro planeta. No, la Biblia señala que las riendas del caballo de la historia humana están en las manos de nuestro Creador. La venida gloriosa de su Hijo Jesucristo destrozará los planes del anticristo y de sus mentores espirituales, Satanás y sus demonios, y un día de manera total y absoluta toda la creación de los cielos, de la tierra y de debajo de la tierra doblará su rodilla ante Cristo, confesando toda lengua que es el Señor para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10 y 11. Hagamos un resumen. Los ovnis son un fenómeno natural. Por ejemplo, las nubes lenticulares se ven como platillos voladores. Las corrientes de aire sobre las montañas forman las nubes así. Los ovnis son naves espaciales de los Estados Unidos o de Rusia para espionaje. Por más de 15 años, de 1947 hasta 1962, Estados Unidos sospechaba de Rusia, pero Rusia sospechaba de los Estados Unidos. Sucedía que se veían los ovnis en ambos países. Entonces, no eran naves ni del uno ni del otro. Los ovnis son visitantes ultradimensionales del mundo espiritual, es decir, son demonios. Los ovnis han sido observados al dar vueltas en ángulo recto, es decir, de 90 grados. Imagínate que vas en un auto a 100 kilómetros por hora. De repente el auto va directamente a la derecha. ¿A dónde irías tú? De frente. Es imposible que una nave espacial lo haga, lo resista y que el navegante lo soporte. Pero los demonios tienen poderes grandes para hacer tales vueltas y aguantarlas. Los ovnis aparecen y desaparecen de repente de la vista de los pilotos entrenados y de las pantallas de radar. Esto es imposible. Las cosas físicas no pueden aparecer y desaparecer de repente. Las cosas físicas se ven. Los demonios tienen grandes poderes para hacer ver o desaparecer las cosas, y en este caso, los ovnis. Tenemos por lo mínimo unas declaraciones antibíblicas de los navegantes de los ovnis. Estas declaraciones han sido oídas por personas que fueron raptadas por ellos, por personas que les escucharon hablar o por personas que declaran haber tenido conversaciones con ellos. Trata ahí algunos de ellas. Dijeron los navegantes de los ovnis: Dios no es un Dios personal, pero la Biblia dice Dios muestra su amor para con nosotros en Romanos 5:8. Así que Dios sí es persona. Dijeron los navegantes de los ovnis: Dios no castiga a nadie. La Biblia nos dice: el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios está sobre de él. Juan 3:36. Dijeron los navegantes de los ovnis: la salvación universal es a través de la reencarnación.
Pero la Biblia nos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Así que la única salvación es ahora mientras que uno tenga vida y esté en recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. A veces me preguntan, ¿es probable que Dios hiciera vida en otro planeta? Pues claro que no. Porque si Dios hiciera vida humana en otro planeta, tendría que darle libre albedrío. El hombre pecaría como Adán y Eva pecaron. Dios es amor y quedaría obligado a enviar a su Hijo para que naciera allá y que muriera por el pecado allá. Dios no haría esto otra vez. Diría, Dios más bien, no haría vida en ningún otro planeta. Tengo suficiente trabajo para qué hacer aquí en la Tierra que no lo he terminado todavía. No existe vida en otros planetas. La única vida fue creada por Dios aquí en la Tierra. Los ángeles son seres inteligentes y son parte de su creación. Los demonios también son seres inteligentes, pero son ángeles caídos. La Biblia nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. Segunda de Pedro 3:10 y 13. Si existiera vida en otro planeta, moriría en cuanto pase lo arriba mencionado. Satanás está preparando el mundo para sus últimas tentaciones y engaños para que le adoren a él y no al Dios viviente. Así que es evidente que Dios creó al hombre libre, dado que no era un científico extraterrestre interesado solo en experimentar con manipulaciones genéticas. No lo hizo como un conejillo de indias de laboratorio. Con todo, la Biblia nos muestra que, en pleno uso de su libertad, el ser humano optó por seguir a las fuerzas espirituales que se habían rebelado contra Dios. En virtud de esa decisión, el género humano padece hoy la enfermedad, la muerte y una larga lista de desdichas. Nuestro Creador podría habernos abandonado a nuestra suerte. A fin de cuentas, eso haría cualquier científico con los restos de un experimento infructuoso y fracasado. Nadie puede negar que desde la caída la especie humana ha seguido pecando y que todos y cada uno de sus miembros son culpables de quebrantar en mayor o menor medida la ley de Dios. Nadie puede negar tampoco que nada podemos hacer para remediar esa situación, como milenios de historia humana testifican. Pero Dios no es un extraterrestre que intervino una vez en los genes de un primate terrestre. Nos creó a su imagen y semejanza y nos ama. Precisamente por ello se encarnó haciéndose hombre y, como tal, murió en la cruz, pagando con su sangre nuestro pecado. Lo que nosotros no podíamos hacer, o sea, salvarnos, Él lo hizo por nosotros. El apóstol Pablo describe esto de manera magistral en su carta a los Romanos capítulo 5, versículos 6 a 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz no solo eran pagados nuestros pecados con su sangre preciosa, sino que también eran derrotados los poderes espirituales rebeldes, ya que Jesús murió en ella, despojando a los principados y a las potestades. Colosenses 2:14. El ser humano cuenta ahora con la posibilidad de decidir de nuevo libremente su destino futuro. Por un lado, puede repetir la trágica decisión realizada por Adán y Eva, y escuchar a las engañosas palabras demoníacas que pretenden apartarse de Dios. Procedan estas del espiritismo, del ocultismo, de los falsos profetas, de las sectas o de supuestos extraterrestres. Su origen es el mismo siempre, Satanás, el padre de la mentira. Su final es la condenación eterna. Por otro, puede aceptar la salvación que Dios le ofrece mediante la fe en el sacrificio de Cristo y obtener ya vida eterna. Las palabras de Jesús al respecto son tajantes. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación más, ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. La Biblia no habla de que podemos esperar la vida eterna o de que esta es algo situado en el futuro. Jesús la colocó en un presente real. Tiene que se produce desde el mismo momento en que uno lo recibe como Señor y Salvador. De la misma manera, el paso de la muerte a la vida no es algo situado en la lejanía. De nuevo, Jesús es claro, aquel que cree en Él ha pasado de muerte a vida.
La decisión está ahora en manos de usted. Se trata de condenación justa por sus pecados o de salvación en virtud de la fe en el sacrificio expiatorio y todo suficiente de Cristo. Se trata de escoger entre la mentira multiforme del diablo o entre la verdad salvadora de Jesús de Nazaret. Se trata de ser enviado al lago de fuego con el diablo y el anticristo para ser atormentado por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, del 10 al 15. O de reinar para siempre con Cristo. Si usted desea optar por esta última posibilidad, puede hacerlo ahora mismo. Basta con que de todo corazón se reconozca pecador delante de Dios y acepte en su corazón a Cristo como su Señor y Salvador, para tener vida eterna desde ese mismo momento. Si lo desea, puede repetir con esta finalidad la oración que aparece a continuación en su televisión. Padre nuestro, confieso que soy un pecador y que no puedo obtener salvación por mí mismo. Confieso que Cristo murió por mí, pagando con su sangre el castigo que yo merecía por mis pecados. Acepto por fe ese sacrificio y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, recibiéndolo en mi corazón. Desde ahora soy salvo por tu gracia a través de la fe en la obra realizada por Jesús en la cruz. Te doy gracias por ello en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si usted tomó esta decisión, usted no se verá engañado, porque Dios no le defraudará jamás. Desde el momento de haber aceptado a Jesús, tal y como dice la Biblia, será usted su hijo, como señala el Evangelio de Juan. A todos los que le recibieron, o sea Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Ahora puede ser para usted el verdadero comienzo de la mayor aventura que puede vivir el ser humano, la de una vida bajo el señorío amoroso de Cristo. Fue para su servidor un privilegio de compartir la palabra de Dios con usted. Se despide su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Que el Señor lo llene de bendiciones.